Amigos, regresamos a Argumentos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ustedes nos pueden dejar sus comentarios. Recuerde que en Instagram somos @argumentosgb. En la fotografía de esta entrevista, ustedes allí podrán dejar sus comentarios y también las preguntas que tengan para nuestro entrevistado, el secretario general del Movimiento del Socialismo, Felipe Mujica. Y en pantalla tienen la fotografía. Saludamos a todos los que nos escriben desde diferentes estados de nuestro país, Venezuela. Y también en la cuenta, en la red social Twitter o X, estamos como @argumentos_gb. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de cuál es el candidato que el movimiento del socialismo percibe que puede ser ese candidato que concilie, que pueda unir a la oposición venezolana en primer lugar y luego a todo el país opositor que quiere un cambio en nuestro país. Mira, revisando rápidamente la historia, nosotros tenemos desde creo que del año 2012 que se tomó una decisión en un evento, una convención nacional del MAS. Asumimos el planteamiento de diálogo y reconciliación. En aquel momento, que el país estaba en un brete mucho más complicado que este, mucha gente nos tildó de cualquier cosa que se le ocurriera. Sin embargo, bueno, nosotros seguimos en esa ruta, seguimos en la ruta del camino electoral, también estando en la ruta del camino electoral, mucha gente nos calificó de lo que se le ocurrió, dada también el error que se cometió con la posición abstencionista, y llegamos aquí, y la primera organización que hace año y medio, algo más, propuso las primarias, incluso las propusimos con una solución que si lo hubiesen implementado sería perfecta para esto que está ocurriendo, que era una primaria con doble vuelta. Fuimos nosotros. Posteriormente decidimos respaldar la proposición de primaria que surge de la plataforma, que posteriormente crea la comisión de primaria, y nosotros hemos dicho que el interés nuestro es tratar de jugar el papel de contribuir en la articulación, en el encuentro de sectores opositores que tenían mucho tiempo que no se veían. Yo coloco siempre un ejemplo que es simpático, que fue el evento aniversario del MAS, donde invitamos a todas las organizaciones políticas opositoras y pudimos generar la posibilidad del intercambio, de saludar la presencia de factores que no se saludaban, que no se hablaban, y eso se ha ido profundizando y se ha ido generando por todo el país eventos de esa naturaleza. ¿Qué hemos dicho? No queremos tener candidato en este momento, porque el tener candidato hace, como todas las cosas, que todo lo que tú hagas sea en función de ese candidato. Entonces preferimos decir que tenemos una candidata, que esa candidata es Venezuela, en letras mayúsculas, porque todo el esfuerzo que estamos haciendo es en función de tratar de conseguir que Venezuela se encuentre, primero, en una opción que sea capaz de derrotar al gobierno, y después que se derrote al gobierno, poder armar ese mecanismo de transición que permita que los venezolanos recuperemos nuestro país, que es lo más importante para todos nosotros, más allá de la candidatura de fulano o de los votos del partido tal o de los esfuerzos del partido tal, cosa que nosotros respetamos. Nosotros respetamos la primaria y hemos dicho que hay que respaldar porque es un camino, pero respetamos a los que hablan también del consenso y a los que hablan de la posibilidad del outsider, porque todo eso, en términos políticos, tiene posibilidades de desarrollarse en Venezuela. Y lo que tenemos es que tener una actitud que permita que la salida, cuando se construya, que no es este el momento, hay que seguir esperando y, como te decía ahorita, tener paciencia para que las cosas vayan ocurriendo, que cuando lleguemos al momento se pueda efectivamente conseguir. Yo lo pongo con un ejemplo que viene, en mi opinión, de manera perfecta. Podamos conseguir el Patricio Aylwin que Venezuela necesita. ¿Quién fue Patricio Aylwin? Bueno, un candidato que es una oposición muy parecida a esta, que era la chilena en la época de Pinochet. Tuvo la posibilidad de ponerse de acuerdo, a pesar de que Patricio no era ni el más fuerte, ni era el favorito, ni era el más simpático, porque había sido amigo de Pinochet en el pasado, etcétera, y le reclamaban una cantidad de cosas. Bueno, y sin embargo, cuando llegó el momento, los tres candidatos que quedaban en ese momento, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Patricio, bueno, llegaron a una decisión responsable, inteligente, madura, y dijeron, bueno, nosotros estamos mejor que tú, pero tú eres
el que puedes ganar y tú fuiste el candidato. ¿Y qué pasó? Eduardo Frei y Ricardo Lagos también fueron presidentes de la República en Chile. Si no hubiesen tomado esa decisión inteligente, política, que tomaron en ese momento, a lo mejor lo demás no hubiese ocurrido. Bueno, aquí en Venezuela vamos a llegar a un momento. Hace falta que lleguen a ese consenso Bueno, del candidato más llegaremos adecuado. a un momento en que en vez de tener 40, 50 candidatos, a lo mejor tenemos 4. Y usted habla de paciencia, pero Y también paciencia. es importante darle un mensaje a la población venezolana, porque también la participación ciudadana es importante en estos momentos y la gente pues también, cuando se habla de consenso, muchos sienten que no tienen el papel de decidir sobre quién es el candidato que debe representar a la oposición. ¿Cómo manejar esto? Es que un problema es cuando lleguen las cosas. Ahorita es la primaria. Suponte tú que después de la primaria, si salen las cosas como se han dicho, van a quedar 4 o 5 candidatos, con los problemas que tengan. Incluso en el supuesto de candidatos o candidatas inhabilitados que quedarían así, y que la condición de inhabilitado nace en el momento en que el CNE diga, usted no se puede postular. Mientras eso no ocurra, ese candidato electo está circulando y está haciendo todo lo que hacen los candidatos. Ahora, ese periodo va a ser decisivo para que los factores políticos que estamos participando en todo esto, las personalidades, los outsiders, si hay más de un outsider, los que no participaron en la primaria, vayamos acercando. ¿Cómo se produjo? Por eso pongo el ejemplo chileno. Carlos Andrés Pérez se los trajo a todos para acá y los reunió en la Colonia Tovar. No se hablaban, no se saludaban, decían que es solamente un milagro. Bueno, y a pesar de todo eso, apareció el milagro, apareció la política, apareció la decisión que era fundamental, que era decirle a los chilenos, con todos esos inconvenientes que tenían, aquí construimos una opción. Bueno, la sociedad venezolana tiene todas las aprensiones que tiene sobre el tema de cuándo se decide, cómo se decide, de los desacuerdos de una cosa y la otra. Sin embargo, esa sociedad venezolana, esos venezolanos que estamos así, cada uno de nosotros ha vivido circunstancias personales donde sabe que los momentos en los cuales se toma la decisión son momentos específicos. Bueno, eso es lo que vale. Y que ya hemos también. visto algunas alianzas y algunos cambios, Sí. ¿no? Como hablábamos en el segmento anterior, alianzas hacia la candidatura de Prosperi, por otro lado en la otra Acción Democrática, también el apoyo de Manuel Rosales, Enrique Capriles y bueno, aún no ha llegado siquiera a la primaria. Se rumorea que vienen otras alianzas por allí en camino que también podrían contribuir a ese juego político de eliminar candidatos y tener menos candidaturas, lo cual pues favorecería más a ese proceso, ¿no? De ir decantando dentro de la oposición a ese candidato más adecuado. Sí, todo eso es legítimo. Eso que ocurrió en el caso de un Nuevo Tiempo que respaldó a Capriles, en el caso de Falcón que acaba de respaldar a Prosperi, son cosas políticamente legítimas, que pueden seguir pasando y que no son ninguna sorpresa. Vamos a ver exactamente cuál es el mapa que tendremos para el día de la primaria. Ojalá se pueda llegar a todos los acuerdos necesarios para eso y que haya, insisto, no la disposición de ver qué reglamento se me ocurre a mí o qué norma invento. No, tiene que haber la disposición política en letras mayúsculas para poder construir las salidas que hay que construir. Bueno, y sobre eso seguiremos hablando al regreso de la pausa. Ya regresamos con más argumentos y también con sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales. No se aparten.